Si Antonio Banderas deja Hollywood cada año para vivir la Semana Santa en su Málaga natal, es por algo muy especial. Hoy descubriremos por qué España es el lugar donde esta tradición se convierte en magia y pasión. Siempre le llamo a la Semana Santa las 3 S, la Semana Santa Solidaria. Y esa es la semana del siglo XXI, no hay otra. Vivimos en un mundo muy complicado y hay que arrimar el hombro desde cualquier institución que tenga el poderío que tiene, por ejemplo, la Semana Santa, que está muy bien articulada dentro de la ciudad, de los barrios, y que saben de los problemas de la gente. Y allá donde no llegan las instituciones públicas, podemos llegar nosotros. ¿Tú eres católico? No, yo soy ateo. ¿Eres ateo? Sí. Profundamente ateo. Soy ateo, a secas. Hombre, los hay que agnósticos, los hay que, bueno, tienen Soy sus ateo, dudas. soy ateo. Soy ateo y creo que la religión no debe de estar en las aulas, debe estar en las iglesias. En las aulas se tiene que formar ciudadanía, no se tiene que formar pues gente con creencias religiosas. Eso, en fin, corresponde al ámbito privado. Si hay una estampa que deslumbra y conmueve en la Semana Santa de Málaga, es sin duda la de las malagueñas con mantilla. Cada año, estas mujeres visten con orgullo la tradición, cubriendo delicadamente su cabello con mantillas negras de encaje. Su presencia no pasa desapercibida, pues recorren las calles con una elegancia casi poética, combinando solemnidad y belleza. Pero lo más impactante no es solo su estética impecable, sino la profunda devoción con la que viven estos días. Al caminar tras los pasos religiosos o asistir a los oficios religiosos, las malagueñas reflejan en sus rostros una auténtica conexión espiritual, demostrando que detrás de esa aparente fragilidad existe una fe poderosa e inquebrantable. Esta tradición centenaria es transmitida de madres a hijas, generación tras generación, reforzando el orgullo de la mujer malagueña y enriqueciendo aún más el patrimonio cultural y religioso de Andalucía. Observarlas es contemplar un pedazo vivo de historia, una fusión perfecta entre cultura, belleza y espiritualidad. Son ellas quienes, con paso firme y mirada serena, hacen que Málaga brille con luz propia cada Semana Santa, dejando a todos quienes las ven una huella imborrable. Pero si algo marca la diferencia y emociona profundamente en la Semana Santa malagueña, es el impresionante cambio de guardia de los legionarios ante el Cristo de la Buena Muerte. Cuando estos soldados aparecen en escena, el silencio se adueña de la multitud. Firmes, con rostros marcados por la disciplina y el orgullo, los legionarios desfilan en formación perfecta, rindiendo honores al Cristo crucificado, símbolo absoluto de sacrificio y entrega. Su fuerza física es evidente en cada paso firme y decidido, en cada movimiento coordinado al milímetro. Pero más impactante aún es observar la fe que late intensamente bajo sus uniformes, en esas miradas que revelan respeto, admiración y devoción incondicional al Cristo al que custodian con honor. Este cambio de guardia no es solo un acto militar, es la representación viva del orgullo de un cuerpo de élite que ve en el Cristo un espejo de valentía, sacrificio y lealtad. El Cristo de la Buena Muerte, portado a hombros con precisión y solemnidad por estos legionarios, simboliza para ellos el máximo ejemplo de entrega por los demás. Miles de personas acuden cada año a Málaga únicamente para presenciar este momento mágico, donde el espíritu militar se fusiona perfectamente con la devoción religiosa, ofreciendo una escena inigualable en el mundo entero. La emoción es palpable, los corazones laten más fuerte, y el orgullo español resuena con fuerza en cada paso. Porque presenciar a los legionarios rindiendo honores a su Cristo es entender profundamente qué significa respeto, fe
y verdadera pasión en Semana Santa. No importa en qué rincón de España te encuentres, en cada ciudad, pueblo o aldea, las procesiones son siempre actos profundos de fe y devoción. Desde el sonido intenso de los tambores en Aragón, pasando por la solemnidad de los nazarenos en Castilla, hasta el aroma del incienso que invade las calles de Sevilla, toda España se rinde ante la figura de Cristo con respeto absoluto. Los nazarenos, cubiertos por túnicas que evocan penitencia, caminan lentamente en procesión, llevando en sus manos velas que iluminan la noche con un mensaje claro. La luz de la esperanza y de la fe sigue viva. Y es que España entera vibra en Semana Santa, porque más allá del espectáculo visual, lo que une realmente a millones de personas es la firme creencia en Cristo, en su pasión, muerte y resurrección, haciendo de esta semana una experiencia espiritual inolvidable.